Doctor, me permite algo. ¿Nos puede sacar la foto esa de los futuros candidatos que tenemos nosotros para Salta, Rubén, por favor? Mire, está Yacosa es, Marta, vos lo revisás, son los nuevos candidatos. Claro. Está Yacosa, Nani, el doctor Bernardo Biela, que es el médico del pueblo, y después tenemos, por ejemplo, los señores de Andrea, creo que en Chicuana, algo así. Miren, estos vienen del pasado, ¿ven? Las momias se reviven y vuelven a actuar fuera del sarcófago. Después cuando les llegue el momento, se meten al sarcófago y después vuelven a resucitar. Por eso no hay posibilidad de que nosotros cambiemos. Nuestra vida es así, derecha. Ahora, para ellos tiene esas curvas y esas movilidades. Pero para nosotros, mire, Giacosa fue denunciado en el año 2009 porque estaba interviniendo en permisos falsos para construir ilegalmente. Y fue condenado y zafó por esas líneas que tiene la política. Y ahí está de nuevo, ahí está, miren qué bien. Y también Miguel Nani, viste que... Miguel Nani, que actúa en la sombra. Lo que menos hizo es honrar el Partido Radical, todo lo contrario. Y se alió a todo lo que es el oficialismo en Salta y puso todas las listas, entregó el Partido Radical. Claro. Y está el doctor Bernardo Biela, que es representante de la familia Biela, que también tiene sus negocios, ¿no? Con las construcciones ilegales también porque estuvieron al frente del Copaipa, así que viene la historia, después de nuevo viene a avasallarnos, así que estemos atentos por lo menos, ¿no? Que no nos sorprenda como una ola de esas que vienen en el mar y nos lleva mar adentro. Y bueno, con lo que tenemos hoy, que entregan todo, bueno, ya pero sabe cuál día... es menos peor. No, pero oye, alguna vez tendremos que elegir dentro de la razón y la lógica, porque si aquel era peor y este es mejor, lo aceptemos, porque 10 grados mejor, no, nosotros no vamos a ninguna parte con estas cosas. Doctor, disculpe esta discusión interna, pero se trata de que hablemos sobre la Constitución, cómo se aplica a los gobiernos. Yo no me explico cómo nosotros tenemos que soportar estas abiertas violaciones constitucionales que nos van a llevar a un abismo. Siempre el problema de la Constitución es quién la hace cumplir. Si el presidente no la cumple por propia decisión, el sistema de pesos y contrapesos, que le llaman de check and balance, como dicen los norteamericanos, es que otro poder lo controle al que no cumplió. En la idea constitucional, el Congreso debe controlarlo al presidente que no cumple. Pero ¿qué pasa cuando el Congreso no lo controla, sino que es aliado del presidente? Uno no se explica cómo un presidente tan débil como Milei, que llegó con tan pocos votos, hoy maneja el Congreso a su gusto y paladar, le delega facultades, le aprueba decreto en esa urgencia, no genera comisiones de investigación sobre escándalos reales, no tirados por la oposición, sino autogenerados. O sea, el escándalo cripto no es un escándalo que la oposición haya inventado, es algo que el propio presidente generó. Bueno, cuando se habla de una comisión investigadora, no se puede. Cuando se habla de juicio político, no da el número, no se puede. Entonces, vemos que a nivel constitucional, el Congreso comienza a fallar en su deber de control de otro poder. Y uno dice, bueno, si el presidente no cumple motu propio la Constitución, si el Congreso no la hace cumplir a la Constitución o desvirtúa con alguna legislación que dicta ese control y favorece el descontrol, bueno, nos queda el último resguardo, que es el Poder Judicial de la Nación. Los jueces. Doctor, el juez uno ve atisbos de algún juez que suspende la aplicación de un decreto, algún juez que dice, bueno, en este caso vamos a declarar inconstitucional este decreto o esta ley, pero en líneas generales todo, por virtud de nuestro sistema judicialista, que es decisión, apelación y va subiendo una pirámide hasta llegar a la Corte Suprema, tenemos el gravísimo problema de que hace años el Poder Judicial de la Nación, en su cabeza, la Corte Suprema de Justicia, está totalmente desarticulada. Pruebas al canto. Hasta hace poco eran 3 jueces, cuando la ley dice 5. Es decir, una Corte que trabaja al límite de su bloqueo. No pueden ser menos de 3 porque no va a haber mayoría. 3 que tienen que trabajar al unísono. No puede haber disidencia, porque si hay disidencia, de 5 la mayoría es 3. Si hay 2 que están con una posición y uno con otra, ya no hay mayoría. Hay todo un problema. Bueno, ¿qué hizo el presidente? Nombró por decreto a un cuarto y a un quinto. Asumió solamente el cuarto.
Este cuarto le negó al quinto el ingreso. García Mansilla votó para que no entre el hijo. Un descalabro y una caradurez tremenda, porque el argumento fue que el hijo no renunció a ser juez federal, pero Mansilla no renunció a ser abogado. Mansilla no tiene cancelada la matrícula como abogado, él estaba en la profesión. Entonces, ¿cómo alguien puede juzgar con la misma vara si dice yo entro y a mí me permiten ser abogado de la matrícula y ser juez comisionado, ustedes saben que cuando uno es juez, automáticamente cancela la matrícula. Claro. Doctor, ¿no? después Entonces, le quiero preguntar todo algo. Este desajuste muestra que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no funciona como corresponde. Entonces, si el presidente no cumple la Constitución, si el Congreso contribuye a ese incumplimiento y el único resguardo que tenemos los ciudadanos es ir al Poder Judicial, pero el Poder Judicial está más desequilibrado y hay un descalabro mayor en el Poder Judicial, directamente al ciudadano no le queda ningún lugar donde Doctor, refugiarse. le quiero hacer una pregunta. Mire, el control de la legalidad lo hace la Suprema Corte de Justicia, pero hace mucho tiempo que se hace un control de legalidad entre amigos. Si, por ejemplo, lo del hijo y viene el otro, el García Mansilla, y lo ponen así, bueno, lo van resolviendo poquito, hasta que usted lo ve un día, está el hijo y García Mansilla, eso le puedo jurar. Es decir, que el control de la legalidad, mire doctor, los mismos abogados en los cuerpos colegiados les hacen a la gente que no conoce el derecho, porque en Argentina el derecho es bastante confuso, por lo menos para el que nada sabe. Resulta que no hay control de legalidad si no usted no llega a la Suprema Corte. Es como subir al Himalaya. Entonces, cuando usted sube al Himalaya se encuentra con, ¿cómo se llama el jefe de todo? Bueno, el Rosenkrantz. Y Rosenkrantz dice, no, eso no es constitucional. Baje. En bajar nomás otros 10 años. Entonces, no, los mismos abogados les dicen en los cuerpos colegiados, miren, hagamos esta ley que diga así, todo ilegal. Es decir, que ellos están violando. ¿Sabe? Esos señores tendrían que ir a los cuerpos de ética de sus propios colegios y sacar la ley que corresponde y ser respetuosos a la ley. Porque ellos dijeron que eran auxiliares de la justicia y nosotros no nos auxilia nadie. Y otra cosa le voy a decir, que este control de la legalidad es por una parte, ¿no? Otra cosa, dígame doctor, ¿desde cuándo usted divisa en el horizonte que ha desaparecido los 3 poderes? Usted váyase a Uruguay y hable. En Argentina hay 3 poderes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si el señor gobierna todo y les dice, vengan a comer en mi casa, que de ahí vamos a salir todos contentos. Y salen contentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Argentina que nosotros seguimos votando por el mismo? Tengo una respuesta. Hay un problema genético con la división de poderes en Argentina porque cuando se ideó la Constitución Nacional en 1853, a la par de que se compró la idea, yo digo que se compró, se trajo, se copió la idea del sistema norteamericano, que era muy similar. Acá, por una concepción, entre otros de Alberdi, pero también de Sarmiento, era que se decía que se necesitaban poderes ejecutivos fuertes. Un poco por la necesidad de organizar un país demasiado extenso, organizar un gobierno nacional que no existía hasta ese momento. Había que, terminadas las guerras civiles, generar un gobierno para todo el país que era gigante. Pero por otro lado, por el argumento de la tradición que lo citaba Alberdi, que decía, mirando los caudillos provinciales, las autonomías provinciales que habían hecho la guerra civil, era necesario también poderes ejecutivos fuertes. Entonces nacimos a nuestro sistema constitucional con la división de poderes, pero con el preconcepto de que los ejecutivos tenían que ser fuertes. ¿Cómo se interpretó eso en la realidad? Fuerte es macho, caudillo, ir para adelante, ir por todo, en caso de duda, tirar el decreto. Entonces, por eso nunca funcionó el control entre poderes. No hay muchos antecedentes de juicio político de congresos a presidentes, no hay muchos antecedentes de presidentes que se autorrestrinjan facultades, es decir, que digan, en caso de duda, no, yo no tengo la atribución, que el Congreso me autorice a ir al Fondo Monetario. Nunca fue al Congreso la deuda externa con el Fondo Monetario. Fíjense esta locura. Nunca la deuda externa con el Fondo Monetario pasó por el Congreso. Y fue declarada ilegal. Comenzó con gobiernos de facto, por definición no había Congreso Nacional, Claro. y luego continuó bajo distintos argumentos, uno de los cuales era la Ley de Administración Financiera autoriza en abstracto, en el límite del crédito público, para que el presidente vaya y contrate deuda con el Fondo Monetario. Claro, eso hasta Macri
las deudas que se contraían con el Fondo Monetario eran 5.000, 10.000, refinanciar 15.000. Macri fue de un solo saque y sacó 47.000. Pero pagaba también, doctor, pagaba también religiosamente. Él fue el primer presidente que cumplía. Estos patean la deuda. El primer presidente que cumplió es Néstor Kirchner, que inclusive pagó toda la deuda y salió del esquema de fondo, es decir, se retiró de Argentina. Yo personalmente creo que no pagó. El Fondo Monetario nada más. Con el Fondo Monetario. Claro, entonces, pero afuera se debía 300.000 millones. Objetivamente, el único presidente que pagó con el fondo solamente, como bien dice. Después teníamos deuda con otros organismos internacionales. Pero digo, solamente tomando como ejemplo la deuda con el Fondo Monetario nunca pasó por el Congreso. Y acabamos de leer el artículo que dice que esa deuda externa tiene que pasar por el Congreso. Tiene que nacer en el Congreso. Exactamente. Entonces, para resumir, usted me pregunta, ¿cuándo existió división de poderes? Y en la Constitución desde siempre, pero en la realidad nunca. Doctor, mire, en la realidad, por esta idea de que Alfonsín le llamaba hiperpresidencialismo. Es decir, Argentina es hiperpresidencial. Creemos que hay que darle todo el poder al presidente. O él se lo toma, doctor. O él se lo toma ilegalmente. Ya lo comprende así. Kirchner fue un hiperpresidente. Macri fue un hiperpresidente. Yo no lo creo. Cristina fue un hiperpresidente. Milei es un hiperpresidente. Inclusive Alfonsín, que fue uno de los más republicanos, también se tomó sus atribuciones por fuera de la Constitución. Entonces, tenemos un problema genético, reitero, que es el siguiente. Hemos creado controles y balances dentro de la Constitución que no se aplican en la realidad, y pruebas al canto está en lo que estamos viendo ahora. El presidente decreta y gobierna. Lo único que le falta al presidente es detener y decidir la suerte de una persona. Eso ya es el estado de sitio. Que también se está hablando. Que también la está manejando. Que también se está hablando de si el presidente no declara el estado de sitio en algún lugar y manda a detener las personas que protestan en la plaza. Entonces, desde toda la vida, escribana, el presidente ha tenido más poderes que lo que la Constitución le acuerda. No importa el signo político. E inclusive presidentes, como los de las juntas militares, que han sido presidentes, por fuera de la Constitución. Doctor, mire, les quiero decir algo. Bueno, me perdí porque ha sido un bosque de cosas que tenemos que transcurrir para llegar al presente, aquí a los empujones, porque nos vienen empujando con las deudas a nosotros. Ahora, les quiero decir algo, mire, doctor. Fíjese que esto de cumplir, ir al fondo, corriendo, a pedirle por favor que nos salve, viene, ¿sabe qué? De los gastos del Estado. Que sabe que los muchachos entran, se van con 50 amigos y amigas, se establecen en los mejores hoteles, compran todo pichichi para traerlo a sus casas. ¿Y quién paga? Estos que están aquí y nos están mirando. Bueno, seguimos así. Entonces nosotros cada día vamos más endeudados por culpa de estos señores que nunca salen a la luz. Nunca decimos, esta es la culpa. ¿Cuál es el problema de la hiperinflación? Las deudas de los muchachos. Y de las chicas, que poco las chicas las dejan meter ahí, no las narices no van a meter las chicas. Bueno, otra cosa le voy a decir, doctor, mire, el hiperpresidencialismo sabe de dónde surge y no hemos sido capaces de conservar, de lograr el equilibrio de los caudillos. Y sabe que al hablar de los caudillos nosotros tendríamos que reverenciarlos, porque fueron esos tipos que a caballo cruzaron el país de este a oeste, norte a sur, cruzado, venían, volvían. Todo lo que han hecho estos tipos para mantener ¿cómo le decir?, la ley y meterlo al partido en un sistema legal. Ellos tenían la ilusión de que cuando llegue la etapa de la Constitución se les arreglaba todo, porque claro, iba a decir, usted tiene que arreglar la deuda y lo otro tiene, entonces todo se iba a cumplir. No, pero siguió el espíritu del caudillo mal puesto dentro de los presidentes. Entonces el presidente no se considera un presidente cualquiera, es un caudillo. Es el tipo que, no vela, se pone enfrente al micrófono y le dicen a la gente lo que ellos creen, lo que ellos están creyendo de sí mismos. Y nosotros, hasta nos han hecho creer ahora, y lo están haciendo, que ya el resto de los poderes no existe. Así que nosotros, los caudillos tenían esa ilusión. Hasta ahora nosotros la mantenemos, de que la ley nos rija. Y por eso, mire, la Constitución, los presidentes de las Cortes, los ministros de Corte, se hacen lo que bueno, nosotros llegamos hasta aquí, pero además lo arreglan ustedes. Y como somos incapaces nosotros de regular, ¿no? Tenemos el mismo país de cuando, en 1850.
Sí, el mismo país con toda una arquitectura y una normativa constitucional que dice todo lo contrario. Es decir, la norma es bien clara. Dice, el presidente no gobierna. No gobierna solo. ¿Ah? El pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Lo que pasa es que los representantes se toman más atribuciones que las que les corresponden. No hemos votado a legisladores para que deleguen sus atribuciones. Esto hay que decirlo. No hemos votado a diputados y senadores para que deleguen la atribución de legislar. Sobre todo porque, fíjense una cosa muy interesante, al presidente. Hemos ampliado el periodo de sesiones. Históricamente el periodo de sesiones arrancaba en abril y terminaba en octubre. Así nació la Constitución. Fíjense, ¿no? O sea, volvían los senadores y diputados a las provincias en carreta y estaban como un mes, 2 meses para volver a la capital, comenzaban en abril. No, ahora el 1 de marzo tienen que estar trabajando, hasta el 31 de noviembre. Y generalmente extendemos periodo de sesiones, es decir, hacemos que los legisladores trabajen por temas importantes, o el presidente lo hace, en diciembre, en enero y en febrero, como en este año. ¿No? Entonces, ¿por qué delegan las atribuciones en el presidente? ¿Cuál es el motivo por el cual nuestros diputados y nuestros senadores autorizan a que él arregle la deuda, a que él reorganice el Estado, haga desaparecer organismos, fusiones? Si es una atribución que tienen los diputados y senadores. Que se junten los diputados y senadores y arreglen cuál va a ser el organismo que va, por ejemplo, a mantener rutas argentinas. Que venda los bienes del Estado. Doctor, o yo que venda. Entonces, volvamos a las bases. La norma constitucional dice que gobierna el presidente a través de leyes que dicta el Congreso de la Nación. No gobierna el presidente con decretos donde él se autoriza o con decretos que el Congreso, porque le delegó funciones, él dicta decretos delegados. Y tampoco gobierna el presidente disponiendo cómo debe ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor, después les quiero decir una cosita. Entonces, son muchos temas por los cuales seguimos teniendo un sistema hiperpresidencialista, pero bajo una norma que es mucho mejor que la de la Constitución del 53. Hoy, en teoría, hemos acordado un sistema donde tiene más participación el Congreso y los jueces. Hoy por hoy, por ejemplo, un juez valiente puede parar una ley. Lo que pasa es que ¿a qué se debe la falta de valentía de los jueces? A las amenazas que le hace el Poder Ejecutivo de enjuiciarlo, o a la compra de los jueces detrás de ascensos que le hacen a los camaristas, de jueces de primera instancia a camaristas. Y yo doy un solo ejemplo de cómo hay países donde sí funciona nuestro sistema. Trump, luego de que un juez federal hace una semana le paralizara un avión en el aire, mandando inmigrantes, la política de Trump que está mandando a Latinoamérica a los inmigrantes, un juez, no me acuerdo de qué estado, le paralizó y le digo, ese avión que vuelva, porque no está hecho el mecanismo para expulsarlo. ¿Qué hizo Trump? Le dijo, juicio político a ese juez, es un izquierdista radical. ¿Qué hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? El presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que a todo esto es un juez que en teoría sería pro-Trump. Es un juez ultraconservador, se llama Roberts. Sacó un comunicado, el juez, la Corte Suprema de los Estados Unidos nunca saca comunicados, está totalmente al margen del proceso político, y dijo, la única forma de ir contra la decisión de un juez es siga y apele. Mientras tanto, se cumple la decisión del juez. Claro, así tiene que ser. En todo el mundo tiene que ser así. ¿Qué hacen en Argentina? La jueza esta que liberó a los jubilados y a los barras, esto que ha venido a protestar, ¿qué hizo? Al otro día lo denunciaron y la quieren destituir. Entonces, y no salió el presidente de la Corte Argentina a decir, respeten a la jueza, revisen su decisión, puede ser que esté mal, hasta que esté la apelación. Pero respeten la independencia del Poder Judicial. Es una jueza de la Nación. Claro. Entonces, ustedes fíjense cómo con dos sistemas iguales, en uno existen reacciones diciéndole a Trump, ojo, no se meta con un juez, y en otro sistema le dicen rienda libre, denuncien a la jueza. Doctor, ¿sabe qué? Permítame que yo vuelva a nosotros, al ámbito nuestro. A mí me gusta culparme y ver mis propias debilidades antes de ir contra el prójimo, pues si no, estamos viendo espejos. Mire, yo le voy a decir, el tema es que la falta de valentía. ¿Quién es el ciudadano acá que tiene valentía? Se para y dice, señores, ustedes están violando las leyes. No voy a soportar. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque no están respaldados por el conocimiento. Entra cualquiera a la Cámara, entra cualquier persona. Incluso usted ha visto acá en Salta que ha entrado una chica, creo que vestida de novia.
Y dice que juro por el perro de Kirchner, de Cristina, del de Alfonsín y el de Menem. Y bueno, nosotros nos quedamos así. Se casaba con el pueblo, decía. Tiene que jurar por las cuestiones severas de la patria. Bueno, entonces resulta que nosotros, y después otra cosa, es la persona que no les dice, Parache, para vos está equivocado, es porque no tiene valor, doctor. Yo no tengo valor, ni tengo ganas de trabajar. ¿Qué le voy a decir? Che, deja de tirar cosas ahí, limpiá, mirá, si no me tengo yo que levantar a limpiar. Entonces usted dice, que gobierne. Yo tenía un amigo que decía, mira, en Argentina somos tan cómodos, que si viene el barrendero, dice, con su carrito, dice, y nosotros tenemos un candidato a presidente, decimos, che, ¿vos querés gobernar, ser presidente? Y el otro dice, sí, si quisiera, bueno, anda. Para después morirnos de nosotros de gusto, de que estamos a nuestro albedrío y que no tenemos a qué hacer nada. Entonces, ¿qué quedamos? Yo digo que siempre, doctor, nosotros nos tenemos que mirar como ejemplo y quedan vacíos. Bueno, sabe que nos ha terminado la hora. Pero son tantos temas para conversar, pero bueno, siempre se puede charlar amablemente sobre distintas ideas. Sí. Y la idea es buscar que la primera de nuestras normas, la Constitución, y luego todo se cumpla. Ahora, sí, no podemos pretender que se cumpla una ley de tránsito, una ley de sacar la basura a determinada hora, que nos parece valioso, sí, ordenanza, y no se cumpla la Constitución. Se tiene que cumplir la de más abajo, pero especialmente la de más arriba. Pero usted lo pide eso, doctor, cuando usted es una persona instruida, pero si lo ponen como primer grado inferior a que vaya a un cargo alto, ¿qué le va a pedir? Maestra, enséñeme a sentar. No, doctor, usted sabe que se nos ha terminado el tiempo que tenemos disponible y que vamos a ir al otro corte. Doctor, nosotros lo vamos a llamar si usted quiere venir otro día porque este tema es inacabable. Y lo que está pasando también es bastante grave, como para que nosotros cada día nos hagamos preguntas. Así que yo le agradezco, doctor, porque usted tiene una profesión, una especialidad, hoy y siempre muy necesaria. Hoy muy requerida. Frente a tantas violaciones de la Constitución, uno puede explicar en dónde reside la violación de la Constitución. Claro. De una manera simple, ¿no? Sí. Rubén, por favor, vamos a un corte. Nadie le pregunta.